de estos oficios también a cada uno de nosotros. Aunque de forma limitada, pero somos bendecidos también con esto. El oficio triple de Cristo, Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16, el escritor a los hebreos dice lo siguiente, inspirado por el Espíritu Santo, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Qué precioso. Ya con ese texto nos podemos ir a dormir tranquilos, ¿no? Porque Él nos da ese socorro en el momento oportuno, en el momento que más lo necesitamos, aparece Jesús. Amén. Y está ahí para ayudarnos. Yo quiero leerles estos versículos también en la Nueva Traducción Viviente. En latín, dice. Bueno, no lo traje en latín. La próxima lo vamos a traer en latín, ¿no? ¿Usted quiere en latín? Bueno. No, ¿verdad? A veces no le hacemos caso ni en el español, ¿verdad? Nos vamos a ir a la Nueva Traducción Viviente, Hebreos capítulo 4, versículo 4, si alguien la tiene. Yo leo para ustedes, dice: por tanto, bueno, ya ha venido hablando de, para hacer un contexto del capítulo 4, ¿no? Pone de ejemplo al pueblo de Israel cuando sale de Egipto y todos aquellos que quedaron en el desierto por su desobediencia y por su incredulidad. No entraron, dice, en el día de reposo, no entraron al reposo. Entonces luego presenta en el versículo 12 la palabra de Dios, ¿no? Que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y que penetra hasta partir del alma y el espíritu, los tuétanos y las coyunturas, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y en el versículo 13 dice que no hay nada que quede oculto delante, todo está descubierto delante de Dios. Entonces, el escritor está haciendo este énfasis y en el versículo 14 por eso dice: por lo tanto, es decir, después de haber hablado de todas estas cosas, y usted y yo que estamos en Cristo, dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, me gusta la Reina Valera porque él se traspasó los cielos, dice, ¿no? Amén. Que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Versículo 15 dice: nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Escuchó eso? Jesús enfrentó cada una de las pruebas y dificultades que nosotros enfrentamos. Sin embargo, Él nunca pecó. Lo estaremos viendo en un momento. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Es impresionante, ¿no? Porque hoy vamos a hablar acerca del oficio triple de nuestro Señor Jesucristo. No olvide de que este sumo sacerdote está sentado ¿en qué? En un trono, dice ahí, que muestra su soberanía como rey también. No solamente como sacerdote, en el trono de la gracia de nuestro Dios, ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Amén. Entonces hoy vamos a ver, usted puede ver 3 imágenes ahí, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Usted que estudió la lección para venir bien preparado, ¿no? Ahí le mandó el hermano Lenilson y de seguro la escuchó, ¿verdad? Un video de como de 5 minutos, ¿verdad? ¿De qué se trataba? De sacerdote, profeta y rey. Bueno, primero empieza con el profeta, ¿no? El profeta que proclama la palabra y por eso usted ve un pergamino ahí, ¿no? Proclama la palabra de Dios. Y Cristo es nuestro profeta. Él no es un profeta, Él es el profeta. Amén. Entonces tenemos profeta, ¿qué más dijimos? Sacerdote. Y la oveja es porque el sacerdote sacrificaba, ¿no? Porque Jesús también
es el sumo sacerdote que ofrece el sacrificio y también al mismo tiempo Él es el sacrificio perfecto. Amén. Y por último, el rey. Ese sí lo distinguimos, ¿no? Amén. Muy bien, ese es el oficio triple de Cristo. ¿Qué dijimos? Profeta, sacerdote y rey. Amén. Algo interesante que en el Antiguo Testamento estos se designaban, ¿no?, a distintas personas. Es decir, ninguno podía tener estos tres títulos. O sea, si, por ejemplo, Aarón ¿qué era Aarón? Sacerdote, ¿no? No podía ser rey. Tenía que tener solamente un oficio. Y por ejemplo, David solamente podía ser rey. Y por ejemplo, Isaías solamente podía ser profeta. Ninguno de ellos podía fungir en los tres oficios. Pero Cristo sí califica para los tres. Amén. Entonces, por eso es que tenemos a que dice Hebreos, y como dice también Pablo en su 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. A ese es el que necesitamos, dice Hebreos capítulo 7. Un sumo sacerdote como Él. Entonces hoy vamos a ver estos tres oficios que ya los aprendimos: profeta, sacerdote y rey. Entonces, ¿cómo le gusta a usted? ¿Como profeta? ¿Como rey nos gusta? Bueno, el rey manda y uno obedece. Vamos a ver. Vamos a ver si no. A mí me encanta como sacerdote, porque él aboga por mí. Y como profeta me dice con su palabra lo que tengo que hacer. Y tengo que obedecer. Y lo que Dios te manda. Y como sumo sacerdote, Él intercede por mí todos los días. Todos los días. Y como rey, bueno, como rey también. Porque ahora me da a entender que yo soy partícipe de un reino imperecedero, que no perece, que es perpetuo, dice Isaías, capítulo 9, versículo 7, ¿no? Que su imperio no tendrá límites. Amén. Entonces, tenemos esto. ¿Qué era un profeta? Yo simplemente les daré algo rápido. Dice, profeta, alguien elegido por Dios para hablarle al pueblo delante de Dios. ¿Escuchó eso? Alguien, ¿qué dijimos? Elegido por Dios para hablarle al pueblo delante de Dios. Es decir, el profeta le hablaba al pueblo de parte de Dios. Y un sacerdote era alguien también descendiente de Leví que le hablaba a Dios de parte del pueblo. A mí me encanta el pasaje de Éxodo capítulo 19 cuando están en el monte, ¿no? Cuando va a dar las leyes Dios y pues le dicen a Moisés, ve tú, porque a ti sí te escucha, a ti no te va a consumir. Bueno, el sacerdote es el que se presentaba delante de Dios para hablar por el pueblo. Y el profeta hablaba de parte de Dios al pueblo. Y el rey idealmente era alguien ungido por Dios para gobernar la nación. Entonces ahora estaremos viendo estos tres, ¿verdad? Y son los oficios de mediación. Ya los dijimos, ¿verdad? ¿Qué era, dijimos? Profeta, sacerdote y rey. ¿Ya se los aprendieron? Muy bien. Martin Lloyd-Jones, un teólogo, me encanta cómo encontré esto, dice lo siguiente: nosotros los cristianos necesitamos un profeta para ser librados y salvados de la ignorancia del pecado. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros acerca de nuestro pecado? Por medio de la palabra, ¿no? La palabra profética más segura, dice el apóstol Pedro. Entonces, ¿Jesús sigue fungiendo hoy como profeta? Sí, a través de su palabra. Cada vez que alguien de nosotros se para aquí, abre la escritura y lee y habla de la palabra de Dios, entonces está, ¿qué? Profetizando. Gracias, hermano.
Ya sé, porque ustedes están pensando que les vengan a decir con quién se va a casar usted y cuántos hijos va a tener, cuántas casas va a comprar, etcétera. Bueno, cuando la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, y no menosprecéis las profecías, está hablando acerca de las escrituras. Amén. De la predicación. Entonces, eso es lo que dice Martin Lloyd-Jones. Dice, nosotros los cristianos necesitamos un profeta para ser librados y salvados de la ignorancia del pecado. Es decir, la palabra de Dios nos saca de la ignorancia. Pero también necesitamos un sacerdote para ser librados de la culpa del pecado. Amén. Él ofrece sacrificio por cada uno de nosotros. Y también necesitamos un rey, para todos aquellos que quieren un rey, ¿verdad? Necesitamos un rey para ser librados del dominio del pecado. Amén. Ya no estamos esclavos al pecado porque tenemos un rey. Nos ha libertado de nuestro pecado. Jesús, nuestro Señor. Entonces hoy vamos a ver a Cristo. Vamos a empezar a ver a Cristo como ¿cómo qué? Como profeta. Como profeta. Pero antes de mencionar algunas cosas que traigo ahí, yo quiero que vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, donde Moisés, que funge también como un profeta, él profetiza también acerca de la promesa que da Dios, ¿no? Que vendría un profeta perfecto. Moisés predijo que vendría un profeta mucho mayor, ¿no? Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. Dios promete un profeta como Moisés. Escuchemos esto. Yo leo para cada uno de ustedes. ¿Ustedes creen que Jesús era un profeta? Amén. Y como decimos, no era uno más de los profetas. Él es el profeta. Él es el, como dice alguien, él venía a dar el mensaje. Bueno, un profeta daba el mensaje de parte de Dios. Recordemos eso. Y Jesús viene y da el mensaje, pero Jesús no solamente era el mensajero, al mismo tiempo es el mensaje. Amén. Él es la palabra. Entonces, ¿lo tiene? ¿Qué les dije yo? Deuteronomio, ¿verdad? 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Bueno, aparte del cumplimiento, después de Moisés vinieron muchos profetas, ¿no? Vinieron muchos profetas, pero esto se cumple en Jesús. Y para que lo podamos ver, quiero que veamos lo que dice el apóstol Pedro en Hechos capítulo 3, versículo 23. Hechos capítulo 3, versículo 23, a quien identifica como profeta, y estaremos viendo que Jesús mismo también más adelante estaremos viendo que Jesús mismo también se llamaba así, profeta, y lo que él profetizó también se cumplió. Entonces, Hechos capítulo 3, versículo 22 al 24, cuando están en el discurso que da el apóstol Pedro, dice en el 22, ¿lo tienen? Porque Moisés dijo, haciendo referencia al versículo que hemos leído de Deuteronomio 18:15, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. En todas las cosas vamos a oírlo a él. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Versículo 24. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuando han hablado, también han anunciado estos días. ¿Llegaron esos días? Sí llegaron. Se cumplieron en Jesús. Entonces nosotros podemos ver que Jesús era el profeta esperado. Desde Samuel, dice, en adelante, todos profetizaron estos días. Entonces, que vendría un profeta perfecto, que hablaría la palabra de Dios y que él mismo era el Logos, la palabra de Dios, el Dios verdadero. Entonces, ahí tenemos, ¿cuántas condiciones dice ahí? Bueno, encontré más, pues, pero eso lo llena todo, ¿no?
3 condiciones para calificar como profeta. A veces las califican los de hoy en día, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver. Usted debería tener esa habilidad en la palabra de Dios también para ver si estos hombres que se proclaman o se autoproclaman profetas realmente son de Dios, ¿no? Bueno, los profetas ya cesaron, ¿no? Ahora, dice el apóstol Pedro, ¿tenemos qué? La palabra profética. Amén. Entonces, el profeta, en primer lugar, vamos a ver, el profeta tenía que ser elegido y enviado por Dios. Si nos damos cuenta, les iba a poner unos textos ahí, pero quizás para avanzar, Jesús mismo decía que Él no hablaba por su cuenta, sino por Dios, quien lo había enviado, por su Padre. Entonces, el profeta tenía que ser, dijimos, elegido y enviado por Dios. Jesús lo fue. 38 veces se menciona en el Evangelio de Juan que Jesús fue enviado por Dios. ¿Cuántas veces? 38 veces, amén. Voy a preguntarle a esos mentirosos cuántas veces se menciona ahí, ¿no? Juan capítulo 19, Juan capítulo 12, versículo 49, yo leo este versículo. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, dice Jesús. Yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo que me ha enviado me ha dado mandamientos sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Entonces, Él hacía énfasis en que hablaba por parte de ¿quién? Por parte de Dios, por parte de su Padre. Él lo había enviado, ¿no? Él lo envió. Entonces tenía que ser elegido y enviado por Dios. El profeta, uno más, el profeta tenía que revelar la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios está revelada ya, hermanos? Sí, amén. Total. Y por eso nosotros creemos en la palabra profética, pero también creemos que es verbal y plenaria. Total. Toda la escritura es inspirada por Dios. Amén. Toda la escritura. Entonces no necesitan más, no necesitan más libros, ¿no? El profeta tenía que revelar la voluntad de Dios. Esa era su función primordial y Jesús la hizo tal como lo revelaban los versículos siguientes en Juan capítulo 6, versículo 38. Leo para ustedes. Porque es descendido del cielo. ¿De dónde vino Él? Del cielo. ¿Recuerda el texto que tenemos como iglesia? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Del cielo, bajado del cielo. Amén. Celestial, dice el apóstol Juan. Amén. Entonces, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda. ¿No pierda qué? No pierda nada. Esto es seguridad eterna, ¿no? A todo lo que Él le dio, ninguno se va a perder. Amén. Excepto el hijo de perdición, dice. Pero es que ese nunca fue de Él, ¿no? Entonces, que no pierda nada. ¿Está conmigo? ¿En cuál estaba? Amén. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. Por eso cuando nosotros morimos, el apóstol Pablo dice que morir es ganancia. Eso es ganancia, ¿no? ¿Usted se quiere morir? Muy bien. El apóstol Pablo deseaba, ¿no? Ya no sé qué escoger, decía. Estar en la presencia de Dios es mejor, decía él, ¿no? Pero también le era necesario estar en medio de todos nosotros, ¿no?
medio. Muy bien, Jesús fue infalible al hablar. Entonces el profeta tenía que revelar la voluntad de ¿quién decía? De Dios. No su propia voluntad, no su propio deseo, como lo dicen hoy los profetas de hoy en día, y hablan más de prosperidad que palabra de Dios. Amén. Que todos quieren estar bien. Y que Dios no nos ha llamado para vivir en escasez, sino en abundancia. Porque no, el apóstol Pablo, parece que no han leído al apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo dice en Filipenses que él ha aprendido a vivir, ¿en qué? En abundancia y en escasez. Amén. En todo momento. Entonces Dios nos puede bendecir en cualquier momento, Dios también nos puede hacer pasar momentos difíciles. Pero nosotros debemos de estar arraigados en Él y sabiendo de que sus promesas son fieles. Fieles y verdaderas. El profeta también, el profeta tenía que ser infalible al hablar en nombre de Dios. O sea, lo que hablaba, lo que decía, tenía que cumplirse. Tenía que cumplirse. No tenía que haber ninguna contradicción también en todo esto. ¿Jesús es infalible? Amén. ¿El Papa es infalible? Bueno, ya dicen que es infalible, ¿no? Y algunos de ustedes lo creen. Lo más triste, ¿no? Y no solo el Papa, sino que hay muchos, ustedes creen en muchos profetas y apóstoles y ¿qué más? Arcángeles, querubines, serafines, bueno. Bueno, hoy ha salido de todo hoy. Ha salido de todo. ¿Y le creen ustedes a esa gente? Pero Jesús es el profeta perfecto, es aquel que habla y que no habla mentira, habla de una manera infalible. Amén. Entonces, el profeta tenía que ser infalible, ¿no? Infalible. Entonces, al hablar en el nombre de Dios, Deuteronomio 18:20, yo leo para cada uno de ustedes, o si quiere acompañarme, Deuteronomio capítulo 18, versículo 20, ya que hoy muchos profetizan cosas que no se cumplen, ¿no? Ahí andan algunos profetizando cosas, ¿verdad? Y ustedes lo comparten. El culto nosotros no lo comparten. Pero sí le dan like y corazones a otras cosas, ¿no? Y gracias por seguirme también en mi página. El profeta tenía que ser infalible. Muy bien. Deuteronomio 18, versículo 20 dice: pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en el nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Morirá. Dios ha sido misericordioso con todo ese montón de profetas que hoy en día. Que hable falsamente, dice, morirá. Y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Escuche lo que dice: cuando un profeta hable en nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. No ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. ¿Usted ha visto eso? Que hoy en día dice, pues no toques o no hables del ungido de Dios. Bueno, aquí dice que si es mentiroso no tengas miedo de él. Es lo que dice, ¿no? Usted no tiene que tener miedo de Maldonado, pues. De Cash Luna, dice. Sí, así le gusta que le llamen, ¿verdad? Cachito. Muy bien. Usted está familiarizado con todo ello, ¿verdad? Pero, bueno, dejé mi libro allá, pero aún Aras y Sproul no lo leen, ¿va? Está bien, ¿no? Es importante, hermano, que nosotros nos fundamentemos en doctrinas sólidas.
que ya nosotros también perdamos esa arrogancia, ¿no? Y vayamos a las fuentes. Es lo que hablaban los reformadores. Cuando todo aquello se había salido de control y cuando todo era un negocio, la iglesia se había vuelto un negocio, entonces ellos, ¿qué hacían? Volvamos a la fuente. ¿Cuáles son las fuentes? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Entonces, Jesús hablaba de una manera infalible. Jesús fue infalible al hablar. En Mateo 24:35, Jesús afirma que el cielo y la tierra pasará, pero que su palabra no pasará. Sus palabras fueron y permanecen infalibles. Jesús afirmó que Él era el profeta en Lucas capítulo 4, versículo 24. No vamos a ir a todos los textos, pero en Lucas 4:24 Jesús proclama ser el profeta. Y el pueblo mismo reconoció además la misión profética de Jesús. Tanto así que los religiosos tenían miedo capturarlo, ¿no? Porque sabían de que Jesús era el profeta. Amén. Los iba a llevar a esos textos, pero si usted quiere anotar, en Juan capítulo 4, versículo 44, Juan capítulo 6, versículo 14 y Mateo capítulo 21, versículo 10 al 11. La autentificación de Cristo como profeta. Bueno, ¿cómo se autentica que Jesús era un verdadero profeta, no? Por lo que Él habló se cumplió. Predijo su muerte y se cumplió como la predijo. Dijo que iba a resucitar al tercer día y resucitó. Amén. Entonces yo quiero llevarlos quizás a algunos ejemplos. La ley ordenaba que los profetas falsos fuesen apedreados, según Deuteronomio capítulo 13. Por supuesto, si un profeta vivía hasta el tiempo en que se veía si su profecía se cumplía o no, entonces uno podría reconocer fácilmente si era un profeta falso o genuino. La prueba conclusiva es su detallada predicción de su muerte, es lo que predijo Jesús. Él profetizó que alguien cercano a él lo traicionaría. ¿Recuerdan eso? Eso lo encontramos en Mateo 26:21. Que su muerte sería instigada por los líderes judíos, Mateo 16:21. Que moriría por crucifixión y que 3 días después resucitaría, Mateo 20:19. El que pudiera dar estos detalles acerca de su muerte y que estos detalles se cumplieran, lo autentica como un profeta verdadero. Amén. Entonces Él es el profeta verdadero. Él vino también a proclamar la palabra de Dios. Y como decía al principio, Él es la palabra de Dios, ¿no? Yo quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1, versículo 1. Usted se va a dar cuenta de que pues Dios, dice el escritor que ha hablado, ¿cómo ha hablado? De muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Leámoslo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por quiénes? Por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Entonces Él nos ha purificado y Él se ha sentado. Y Dios ha hablado hoy por medio de ¿quién? Por medio de su Hijo. Y yo le preguntaba la vez pasada en una junta a los hermanos, ¿qué idioma habla Dios? ¿Cuál es el idioma de Dios? ¿Recuerdan, no? ¿Cuál es su idioma, no? Su primer idioma. Su español, dice. Hebreo. Dios habla hijo. Eso es su idioma. Se manifestó en su Hijo. Dios, habiendo hablado de muchas maneras y por medio de los profetas, ahora ha hablado por su Hijo. Amén. O sea, Él es el resplandor de su gloria. Amén.
Entonces, Dios nos habla a través de su Hijo. Es el idioma de Él. ¿Podemos entenderlo? Entonces, Dios nos habla a través de su Hijo. Entonces, en el día de hoy son muchos los que se levantan y se autodominan profetas sin nunca haber sido ungidos por Dios como tales y sin tener la habilidad de hablar infaliblemente de parte de Dios, como hicieron los profetas del Antiguo Testamento. Cuando alguien que se denomina profeta hace una profecía, esta debería ser registrada, pero luego comprobar si se cumple al pie de la letra, como lo estipula Deuteronomio 18, versículo 20. Si no ocurre así, puede probarse que ese profeta ha hablado con arrogancia y que era un profeta ¿qué? Falso. ¿Escuchó eso? Bueno, espero que nosotros estemos confiando solamente en Cristo, que es el profeta. Él es el profeta. ¿Cómo nos habla Jesús hoy como profeta? ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Por medio de su palabra. Ya entonces, dejemos de andar de arriba y para abajo buscando una profecía. Jesús la tiene en su palabra. Él nos habla a diario, todos los días nos habla. Cristo, bueno, vamos a Cristo como sacerdote, porque me faltan dos todavía. Y casi le llamaba a los hermanos que siguen, ¿no? Deme una. Pues debería ser 3 clases, ¿verdad? Una de sacerdote, una de profeta y una de rey. Pero bueno, lo haremos en el futuro. Porque no entré ni cómo se constituían los profetas en el Antiguo Testamento, cómo hacían, cómo entraban en el Yom Kippur cada año, el día de expiación, que lo hacía el sacerdote y el profeta proclamaba la palabra de Dios. Muy bien, vamos a lo siguiente. Esto ya lo hablamos, ¿no? La autentificación de Cristo como profeta, que lo que habló se cumplió. Cristo como sacerdote. ¿Cómo le gusta entonces a usted? ¿Como profeta? ¿Como sacerdote? ¿Como rey? Los 3. Los 3 son necesarios para cada uno de nosotros. Amén. Ya dijimos, la palabra de Dios como profeta nos saca de nuestra ignorancia. Y Él como sacerdote paga por nuestros pecados. Y como rey, gobierna sobre nosotros. Podemos estar seguros en Él, en su reino. Ahora ha venido el reino, dice Jesús, ¿no? Entonces, Cristo como sacerdote, el profeta dijimos que hablaba a los hombres de parte de Dios, pero el sacerdote habla a Dios de parte del pueblo. Amén. Se presenta delante de Dios en el día de la expiación, en el día de perdón. De hecho, ellos todos los días tenían que presentarse, ¿no?, por los pecados del pueblo y ofrecían sacrificios sin cesar. Por lo tanto, los sacerdotes no se sentaban. Si nosotros nos vamos a la historia o al estudio de los sacerdotes, bueno, ellos tenían sus días asignados para servir. Entonces, cuando a uno le tocaba descansar, el otro tenía que estar listo para entrar. El fuego y las ofrendas no cesaban. Entonces, el sacerdote siempre se mantenía en pie. Bueno, ¿cómo está nuestro sumo sacerdote hoy en el cielo? Sentado. ¿Por qué está sentado? Porque consumó toda la obra. Porque satisfizo la ira de Dios con su muerte en la cruz. Amén. Entonces ahora lo tenemos como sacerdote, ¿no? Y el profeta, dijimos que hablaba, el sacerdote, ¿no? Habla de parte de los hombres a Dios. El hecho de pertenecer a la tribu de Judá, que pertenecía a Jesús, a la tribu de Judá, para ellos no calificaba, ¿no?, como sacerdote, porque tenía que ser de la descendencia de Aarón. Entonces, tenía que ser de la tribu de
de Leví. Entonces, pero Jesús, en su gracia, o mejor dicho, Dios, en su gracia y en su misericordia, lo hace según el orden de ¿quién? De Melquisedec. ¿Lo estaremos viendo? Entonces, vamos a ver un poco como sacerdote arónico. Un sacerdote arónico tenía que ser un hombre escogido por Dios y calificado para su obra. Y el hecho de pertenecer a la tribu de Judá descalificaba a Cristo para ser un sacerdote arónico. Por lo tanto, Dios hizo arreglos para otro orden de sacerdotes antes de su venida, el orden de Melquisedec, y Cristo es un sacerdote de ese orden con respecto a su persona y a su obra. Sacerdote tanto en su persona como en su obra. Sin embargo, hay similitudes entre los sacerdotes arónicos y Cristo como sacerdote tanto en su persona como en su obra. Entonces, el sacerdote arónico tenía que ser un hombre, dijimos, escogido por Dios. Leamos Hebreos capítulo 5, versículo del 1 al 7. Hebreos capítulo 5, versículo 1 al versículo 7. Leo para ustedes, dice, porque todo sumo sacerdote, ¿lo tiene? Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que se presenten ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que en él también está rodeado de debilidad. Hablando de ¿qué? De los profetas, de los sacerdotes, según el orden de Leví. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que Él le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Amén. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Amén. Entonces Cristo viene a ser ese escogido, y ya no según el orden de Leví, de Aarón, sino según el orden de Melquisedec. ¿Por qué Melquisedec? Según Génesis, ¿verdad? ¿Por qué? Rey de Salem. Al mismo, era sacerdote y era rey, como Cristo Jesús. Representa a Cristo. Dice porque no tenía principio ni fin. Lo estaremos viendo en un momento. Entonces los sacerdotes no se presentaban delante de Dios. ¿Sabe cómo se presentaban los sacerdotes del Antiguo Testamento delante de Dios? ¿Cómo se presentaban? Según Hebreo, ¿no? Se presentaban con pecado propio y sangre ajena. Pero Cristo cuando se presenta, cuando muere en la cruz, se presenta con sangre propia y pecado ajeno. Y por eso nosotros deberíamos darle la gloria a Él, ¿no? Porque tomó nuestros pecados y pagó por nuestros pecados. Entonces los sacerdotes arónicos servían representando al pueblo ante Dios, y especialmente en ofrecer sacrificio. Sus sacrificios eran muchos, repetidos, no eternamente eficaces en sí mismos. Pero el sacrificio de Cristo fue eficaz. Dice Hebreos que una sola vez y para siempre. Él es el sacerdote, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Aunque Luis Toro dice que él es según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Solamente hay uno, hermano. Por eso es que ya no necesitamos más sacerdotes. Aunque ya más adelante vamos a ver lo que dice el apóstol Pedro, ¿no? Y también lo que dice Apocalipsis, que nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de su nombre. Él nos hace partícipes. ¿Sabe por qué? Porque en su gracia nosotros podemos entrar al trono. Nosotros podemos entrar al lugar santo. Amén.
Entonces, Jesús, como sacerdote, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué decimos? Porque era, ¿qué dijimos que era? ¿Cuál es la descripción de Melquisedec según Génesis capítulo 14, versículo 18? Era sacerdote y rey, rey de Salem, rey de paz. Entonces en Jesús se cumple, ¿no? La descripción de Melquisedec en Génesis 14, 18 y Hebreos capítulo 7 parece deliberadamente limitada a esas características que lo hacen semejante a Cristo. La frase hecho semejante en el 7.3 de Hebreos no es un adjetivo que pudiera indicar que Melquisedec era como Cristo en su ser, lo que prestaría evidencia a la interpretación de que él era una teofanía, es decir, que simplemente era una aparición, ¿no? de Dios. Realmente Melquisedec existió. Cuando dice que no tenía principio ni fin y que no tenía ascendencia, es decir, no se le conoce la genealogía, no es porque no la tuviera, es porque la Biblia no la registra. Pero en Cristo se cumple en totalidad. Cristo no tiene ni principio ni fin, no tiene tampoco descendencia, por eso dice Isaías, y su descendencia, ¿quién la contará? Amén. Entonces, Cristo es según el orden de ¿quién? De Melquisedec. Vamos a ver algunos rasgos según el orden de Melquisedec. Era un sacerdocio real. ¿Escuchó eso? ¿Por qué? Porque dijimos que Melquisedec era tanto sacerdote como rey. Entonces era un sacerdocio real. Y por eso el apóstol Pedro dice que nosotros fuimos ¿qué? Pueblo escogido, nación santa. ¿Y qué más sigue diciendo? Real sacerdocio. Real sacerdocio. Amén. Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó, ¿de dónde? De las tinieblas a su luz. Admirable. Entonces, era un sacerdocio real. Melquisedec era un rey tanto como un sacerdote. La unión de estas dos funciones no se conocían entre los sacerdotes arónicos. ¿Recuerdan? Que si eran sacerdotes no podían ser rey. Pero sí fue profetizado que se cumpliría en Cristo. Yo quiero llevarlos a Zacarías capítulo 6, versículo 13. Zacarías 6, 13. Y leo para ustedes, dice de la manera siguiente. Ahora, Cristo como nuestro sacerdote no se entiende según el texto que leíamos, ¿no? Dice Zacarías 6:13, Él edificará el templo de Jehová, Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. ¿Qué significa el trono? Que es un rey. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Pareciera que la Reina Valera está hablando de dos personas diferentes, ¿no? Pero en el original dice que Él es quien hace los dos oficios. Por lo tanto, yo le traje una versión diferente. Yo leo para ustedes la Nueva Traducción Viviente de Zacarías 6:13 y présteme atención en esto. Dice, así es, Él construirá el templo del Señor. Entonces recibirá el honor real, hablando del rey, y desde su trono gobernará como rey. Y también desde su trono servirá como sacerdote y habrá armonía perfecta en sus dos oficios. Amén. Él tiene esos dos oficios. ¿Lo podemos ver en Zacarías? Él es tanto rey como sacerdote. Entonces, Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. ¿Y qué es sumo, hermano? Es lo máximo, ya no puede pasar más de ahí. Él es el gran sumo sacerdote. Él es, algunos dicen, Él es el gran sumo sacerdote. Entonces no hay nadie como Él. Entonces me llamaba la atención algo que leí acerca de Caifás.
Usted sabe quién es Caifás, ¿verdad? Anás y Caifás eran sacerdotes, ¿verdad? Anás eran los sumos sacerdotes en el tiempo de Jesús. Bueno, Anás fue primero, luego Caifás. Caifás era el yerno de Anás. Cuando lo llevan a Jesús delante de Caifás, y Caifás le pregunta, ¿eres tú el ungido? En otras versiones dicen, ¿eres tú el Mesías o el Cristo? Y cuando decían, ¿eres tú el ungido?, se referían, ¿eres tú el que esperamos? El que va a ser el profeta, el que va a ser rey y el que va a ser sacerdote, el sumo sacerdote. Entonces Caifás se lo pregunta y le dice, ¿eres tú el ungido? No puede ser porque si tú eres el sumo sacerdote, pues ese es mi puesto ahorita. Entonces, ellos temían también, ¿no? Y Jesús le dice, pues, ¿qué le dice Jesús? Que sí, ¿no? Y desde hoy me verás reinando. Entonces, es interesante porque Jesús nunca negó ser el sumo sacerdote. Él es el sacerdote para cada uno de nosotros. Entonces, como sacerdote del orden de Melquisedec, dijimos que era un sacerdocio real, ¿verdad? Y también no se relaciona con la ascendencia. No se relaciona con la ascendencia, ¿verdad? No se relaciona con la ascendencia. No tenía descendencia Melquisedec. No se registra, ¿verdad? Bueno, Jesús tampoco. Sin padre, sin madre. No significa que Melquisedec no tenía padres, ni que él no nació, ni murió, sino solamente que las escrituras no contienen el archivo de estos eventos a fin de que él pudiera ser hecho semejante a Cristo en forma más perfecta. Los sacerdotes arónicos dependían de su ascendencia para poder continuar. Amén. Pero Cristo es sacerdote para siempre. Él es sacerdote para siempre. Él ha resucitado y Él ha estado ahí. Y ¿sabe lo más hermoso? Que Cristo ora por cada uno de nosotros para el oportuno socorro, decía, ¿no? Pero tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y que fue tentado ¿en qué? En todo. ¿Pero qué? Pero sin pecado. Y es ahí donde nos tropezamos, ¿verdad? Porque nosotros pecamos. Y nosotros después decimos, pero ¿cómo es que Dios me puede entender si Él nunca pecó? Bueno, por eso mismo nos entiende, porque nunca pecó, porque lo resistió. Usted no resistió, usted pecó. ¿Entendemos eso? Solamente Él sabe cuánto resistió. Él resistió todas las tentaciones, resistió todas las pruebas. Y por eso Él nos puede entender. Y cuando nosotros le fallamos, nosotros podemos ir delante de su presencia. Es más, Él intercede por cada uno de nosotros. Él ruega al Padre que nos guarde de cada momento, cada instante de nuestra vida. Él está orando por cada uno de nosotros. Él nos ama como ese sacerdote. Entonces, cada uno de nosotros debería estar agradecido, ¿no? por ese ministerio que tiene Él como sacerdote. Entonces, dijimos que no tiene ni padre ni madre. No se especifica su tiempo. Sin constancia, ni principio, ni fin, para que Melquisedec pudiera ser más semejante al Señor, que es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Bueno, Jesús, según Hebreos, era superior ¿a quién? A los ángeles, a Aarón, a Moisés, al sacerdocio levítico, era superior a Josué,
era superior a los ángeles, superior a los profetas. Por lo tanto, nosotros podemos confiar en ese sacerdote. Podemos depositar nuestra confianza delante de Él como nuestro gran sumo sacerdote. ¿En qué manera funciona Cristo como un sacerdote del orden de Melquisedec? Como Melquisedec era el gobernante, recibe nuestra reverencia. Nos bendice como Melquisedec le ofreció pan y vino a Abraham para confortarnos y sostenerlo después de la batalla. Así nuestro Señor como sacerdote refresca y sostiene a cada uno de nosotros. Amén. ¿Usted sabía eso? Él siempre ha estado ahí. Y Jesús como sacerdote nos entiende mejor que nadie. Mejor que nadie. Tenemos un gran sumo sacerdote listo para socorrernos, listo para auxiliar a cada uno de nosotros cuando estamos siendo probados y deseoso de dar gracia para ayudar en tiempo de necesidad, según Hebreos capítulo 4, ¿no? Para el oportuno socorro. Cuando se sienta en debilidad, Jesús está allí presente. Yo quiero llevarlo, tengo algunas cosas más, pero pues el tiempo se nos ha ido, ¿no? Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Si usted cree que nadie lo entiende, Jesús lo entiende a perfección. Jesús lo entiende. En nuestras debilidades, en nuestros problemas, aún cuando nosotros le fallamos a Él, Él nos entiende. Él traspasó los cielos. ¿Para qué cree que lo traspasó? Está ya rogando al Padre. Padre, yo ya pagué por Él. Ya pagué por Él. Ya pagué por sus pecados. Y nos da gracia cada día. Y nos da fuerza para continuar. Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice de la manera siguiente. Así que, hermanos, ¿qué tenemos hoy? Libertad. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de ¿quién? No de los machos cabríos, hermanos. No de los toros que eran sacrificados, no. No de los gallos que sacrifica hoy César Castellano, ¿verdad? No, por la sangre de Jesucristo. No por el sacrificio incruento en cada misa, no. Por la sangre de Jesucristo. Versículo 20, por el camino nuevo y vivo. Eso me llena de gozo, ¿no? Porque es un camino nuevo y aparte de eso es vivo. Vivo que el que nos abrió a través del velo, esto es de su carne. ¿Usted recuerda cuando el velo fue rasgado? De arriba abajo. Una señal de la obra de Dios. Una obra benéfica de Dios a nuestro favor. Amén. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Él murió, lo sufrió en la cruz y murió por cada uno de nosotros. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Tenemos un gran sacerdote, ¿no? En la casa de Dios. ¿Quién es? Ana Maldonado, decía usted. Cristo Jesús. Ya no es el Papa, ya no es Buda, ya no es Mahoma. Ya no es nadie eso, es Cristo Jesús. Cristo Jesús es el gran sacerdote a nuestro favor. Dice el versículo 22, acerquémonos con corazón. Hermano, esto es interesante. Ahora usted se puede acercar, puede venir delante de la presencia de Dios, puede venir a decirle todos sus problemas y sus necesidades. Dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. Él prometió. Él ha prometido estar con nosotros. Él ha prometido rogar al Padre por cada uno de nosotros. Cuando Jesús hace la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, ¿no? Por sus discípulos, ruego por ellos y por los que han de creer, que los guardes del mundo.
Interesante, ¿no? Porque Él dice que no ora para que los quites del mundo, sino para que los guardes del mundo. Y Él nos guarda, nos preserva. Y nos va a preservar hasta el final, hasta llegar al final. ¿Por qué? Porque Él lo prometió, dice el libro, ¿no? Él lo prometió y el versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Muy bien. Si es cierto que Jesús es el real sacerdote o el gran sacerdote o el sumo sacerdote que intercede por nosotros, también a nosotros nos ha conferido esa bendición que nos has hecho reyes y sacerdotes para que también nosotros ofrezcamos alabanza de gratitud delante de Él. Y que también nos estimulemos, dice aquí, a las buenas obras. Al amor y a las buenas obras. Nos podemos estimular los unos a los otros. Versículo 25 que nos encanta. ¿Qué dice? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Entonces, increíble cómo cierra el escritor, ¿no? Hablando del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo, ahora dice, ahora les toca también hacer algo a ustedes, ¿no? No para nuestra salvación, sino para estimularnos a, ¿qué decía? Al amor y a las buenas obras. Ahora, no dejando de congregarnos, como algunos tienen. ¿Cuál es su costumbre, hermano? Muy bien. Ese no es el tema de hoy. Vamos a hablar de eso en temas de la iglesia, ¿no? Vienen unos temas para la iglesia. Eclesiología, ahí lo vamos a ver. ¿Por qué no se congregan? ¿Por qué algunos no se congregan? Pero lo veremos en esos temas. Amén. Es como en el COVID, ¿verdad? Bueno, se me vino a la mente eso. Me llamaban, ¿y yo por qué no puedo ir? Y yo quiero ir a la iglesia. Ustedes recuerdan que había un número limitado, ¿no? Y cuando les llamaba que vinieran, no venían, ¿no? Muy bien, pero eso lo vamos a tocar después. Ahora, Cristo como Rey, me queda un minuto. ¿Cristo es nuestro Rey? Cristo es nuestro Rey. Y el concepto de rey incluye una amplia esfera de prerrogativas, ¿no? Un rey en Israel tenía poderes legislativos, ejecutivos, judiciales, económicos y militares. ¿Jesús es nuestro militar también? Sí, por supuesto. Jesús nos hizo un perdón judicial en la cruz. Amén. Eso es increíble, hermano. Usted sabe cuál es ese, ¿no? Que ya lo hemos tratado antes, el perdón judicial. No hay nada que ahora te condene. ¿Por qué? Porque lo pagó todo como ese reino. Y nos ha venido a dar libertad. Muy bien, yo quiero leerles nada más. Y ya no nos va a quedar tiempo a hablar del reinado de Jesús, ¿verdad? Pero hemos dicho que Jesús era profeta, sacerdote y rey. Y los tres deberíamos enamorarnos de esos oficios de Cristo. Su palabra es exquisita como profeta. Como sacerdote me entiende, me comprende, está ahí conmigo cada momento, cada instante, está orando por mí. Dice, se me escapó el nombre de un teólogo. Él dice lo siguiente: si Jesús estuviera al cuarto de al lado y lo escuchara orar por mí, no le temería ni a los 1000 problemas que me vinieran. Bueno, podemos escuchar a Jesús por medio de su palabra cuando ora por nosotros. Ruego que los guardes del mal. Y cuando Jesús ora por Pedro, ¿usted recuerda? Pedro, Satanás me ha pedido para zarandeante, pero yo he rogado por ti.
que tu fe no falte. Entonces, Jesús no solamente oró por Pedro, Jesús ora por nosotros. Él ora por nosotros. Eso es increíble. Ahora imagínate como este teólogo que dice que si escucharas a Jesús orar, ¿podemos escuchar a Jesús? Puedes irte, como dice el Salmo 4, versículo 8, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente tú, Jehová, me haces. Note que no dice dormir, dice vivir confiado. Amén. Vivir confiado. Hay un proverbio que dice, yo me acosté, el Salmo 3, ¿verdad? Yo me acosté, dormí y desperté porque tú, Jehová, me sustentabas. Amén. Entonces, Él ora por cada uno de nosotros y Él como Rey también ha venido a reinar en nuestra vida, aunque su reinado en total todavía falta, ¿no? Pero yo quiero llevarlos a un salmo que lo leía nuestra hermana al principio. ¿Cuál era? El Salmo 110. Entonces aquí Jesús está como sacerdote y como rey, donde Él domina sobre todo. Nosotros podemos entender de que Él es sacerdote y es un rey soberano, que nada se le sale de control. ¿Usted ha notado que todos los reinos han tenido sus decadencias? Pero el reino de Él es sempiterno, es para siempre. Amén. Su reino no tendrá límite. Y Él se sentará, le dice el ángel a María, Él se sentará sobre el trono de David, su padre. Amén. Eso es maravilloso. Tenemos un rey. Tenemos un rey. Que nada ni nadie lo puede vencer. Y nos reinará para siempre. Rey, dice Apocalipsis, rey de los santos, dice, ¿verdad? De los santos. Usted es un santo. Rey de los santos. Nosotros somos sus súbditos. Obedecemos por amor. Muy bien. Les iba a contar una historia de un reino, de los reyes que han sido buenos, ¿no? Pero lo vamos a dejar para después. Cuando un rey es bueno y sabe administrar, los súbditos lo aman, lo respetan, le obedecen. Jesús ha hecho lo mismo con cada uno de nosotros como rey. Y nos trata como sus hijos. ¿Qué debemos de hacer nosotros? Obedecerle. Obedecer a su palabra. Vamos al Salmo, capítulo 110. Dice, leo para usted, bueno, si usted está conmigo ahí, dice, Jehová dijo a mi Señor, hablando David, ¿verdad? Bueno, David era un rey. Sí, amén. Notemos esto, ¿no? Jesús vino a reemplazar a Aarón como sacerdote, a Moisés como profeta y a David como rey. Amén. David está escribiendo aquí, dice, Jehová dijo a mi Señor. Es increíble, ¿no? ¿Quién es el Señor de David? ¿Quién es el Señor de David aquí? Cristo Jesús. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú ¿eres qué? ¿Para cuándo? ¿Para 20 años? Para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras,
del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Amén. ¿Ustedes recuerdan el Salmo 24? Alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Amén. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de Gloria. Amén. Salmo 45, ¿verdad? Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Sobre ti la gracia se derramó. Eres el más hermoso. Tenemos un Rey eterno. Termino con el siguiente versículo, con una doxología preciosa que escribió el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Por lo tanto, después de que ha introducido el apóstol Pablo a su carta a Timoteo, dice, por lo tanto, al Rey de los siglos, ¿escuchó eso? Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. A Él, al inmortal, al invisible, al único y sabio Dios, sea toda la gloria. Tenemos un mediador. Bueno, en estos oficios Él es el mediador. Es mediador como ¿qué dijimos? Como profeta, como sacerdote y como rey. Que es perfecto. Es perfecto. Muy bien, nos ponemos en pie.